dé la bienvenida al coronel Renato González Lorena. Precisamente por eso hemos invitado esta mañana al coronel Renato González, director general del ISPOL. Qué gusto tenerlo en los micrófonos de Radio Ecuantena. Buenos días, ¿cómo avanza el tema de recuperación de los dineros del ISPO? Abogados de acusados en el caso ISPOL no comparecen y complican el proceso de recuperación de recursos de la Policía Nacional. Ese es el titular que le hemos puesto. ¿Cómo avanza este proceso? Buenos días, coronel. Bienvenido, coronel. Buenos días, Lorena, Emilio y a todos quienes nos escuchan y nos miran. Me uno a esta nota de pesar hacia las familias de nuestros dos valientes compañeros que fueron vilmente asesinados ayer en horas de la noche en el Distrito Metropolitano de Guayaquil. Ellos pasan a engrosar esas dolorosas cifras de fallecidos en actos de servicio. Decía nada más hace pocos días en otra entrevista, cuando me consultaban si es necesario mantener este régimen especial de seguridad social para la Policía Nacional. Y una de las razones que yo les manifestaba era el nivel de riesgo de nuestra profesión. Miren que en el conflicto bélico de 1995 fallecieron alrededor de 75 valiosos ecuatorianos que venían de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Pero en el caso de la Policía Nacional, no necesitamos un conflicto bélico cada año. Cada año, la cuota de sangre que se derrama en las calles y avenidas del país superan fácilmente el centenar de ecuatorianos que han entregado su vida en cumplimiento de su deber. Así que me uno a esas familias y, como bien lo manifestaba Emilio, ahí es el momento oportuno en el que la seguridad social policial deberá hacerse presente a través de la cancelación del seguro de vida, pero también de algo que es fundamental, la pensión de Montepío para su viuda y para sus huérfanos, que les asegure un futuro dentro del marco de dolor que nunca van a poder suplir la falta del familiar, pero por lo menos de esa solidaridad del conglomerado policial. En ese sentido, la misión que asumimos hace más de 2 años y medio, 30 meses efectivamente, fue el de lograr la mayor recuperación de recursos. Y hemos avanzado en esa tarea, al punto que hace pocos días anunciábamos que el Citibank Nueva York nos había transferido $20.235.000 que se sumaban a los valores ya recuperados y que totalizaban la cifra de $368 millones que constituyen el 45% del monto atracado. Pero además hemos iniciado acciones judiciales en Estados Unidos ante la Corte del Distrito Sur de la Florida para que $72 millones que están confiscados en las cuentas del Safra National Bank puedan también ser restituidos en los próximos meses a las cuentas del ISPOL. Con eso alcanzaríamos un monto cercano al 55% de lo atracado. Eso en cuanto a las tareas de recuperación que constituyen para nosotros el objetivo macro de lo que realizamos aquí al interior del ISPOL. Pero también tenemos unos objetivos intermedios, entre ellos el obtener sentencias para los responsables de este mega atraco. Y en ese punto, el sistema de justicia ecuatoriano tiene una gran deuda con el ISPOL. Han pasado 3 años y medio desde las denuncias iniciales y en el país no existe un solo sentenciado. Pese a que en Estados Unidos, Luis Álvarez Villamar y John Luzuriaga ya están cumpliendo penas por haber recibido sobornos de Jorge Cherres Miño, llegan a la audacia de que en los procesos en Ecuador se declaran inocentes y hasta perseguidos políticos. Pero no solo eso, constantemente las diferentes defensas técnicas, es decir, los abogados, buscan argucias, buscan cualquier argumento, cualquier pretexto para dilatar los procesos. Es por eso que en semanas anteriores, tratando de evitar que concluya una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que nos tomó 2 años, que inició en octubre del 2021 y que terminó la semana anterior, los abogados del señor Jorge Cherres Miño, en una actitud inclusive ya infantil, el uno no se conectó y el otro adujo que estaba enfermo. Y ahí por primera vez la jueza Irene Pérez ya les impuso una sanción, que es irrisoria, son $900 de multa, que comparamos con el atraco de $900 millones, realmente es una insignificancia. Pero por lo menos eso permitió que a la siguiente audiencia ya pueda concluir este acto judicial que era muy necesario. Pero la misma actitud la vemos en Guayaquil, cuando los jueces de la Corte Provincial también llamaron la atención en otro proceso investigativo a los abogados del señor Jorge Cherres Miño, aduciendo que ellos buscan dilatorias en lo mismo. En definitiva, ¿qué podemos ver?
esta trama de recursos horizontales y verticales a los que acceden los procesados, los potenciales victimarios, y que nos terminan afectando a 90,000 familias en un proceso de revictimización. Coronel, después de esta aclaración que usted realiza de cómo está el proceso en sí, me permito preguntarle, porque vi algunas declaraciones hechas también de pedidos al nuevo presidente de la República, Daniel Noboa, en el sentido de que haya preocupación de este tema, ¿no? Ahora, sería bueno complementar esa preocupación entregando la información directa al propio presidente Daniel Noboa para que sepa esta historia, cómo se dio desde el momento en que se articuló, y usted públicamente lo hizo de conocimiento de todos los ecuatorianos de manera frontal, con nombres y apellidos de funcionarios vinculados a familias prominentes en esta ciudad y en el país y fuera del país, organizando un entramado de delincuencia organizada del más alto nivel gubernamental inclusive, porque había gente vinculada con Banco Central, con Bolsa de Valores, etcétera. La pregunta del millón es, ese mismo grupo, ¿cuántos de esos ciudadanos siguen en los mismos cargos? Porque es obvio, porque si viene un nuevo gobierno y ellos están todavía relacionados o tienen contactos con quienes organizaron todo este atraco al ISPOL, a la seguridad social de la policía, es obvio que se van a proteger mutuamente con datos, información y también evitando que prospere las denuncias en los juzgados, en la fiscalía, etcétera. Entonces, se va a pedir que se depure todas las estructuras que tienen que ver con la relación y manejo de los recursos financieros de las organizaciones de seguridad social, no solo el ISPOL, sino del IFA y del IES también, coronel. Este tema es fundamental y desde la perspectiva que usted la aborda resulta trascendente. ¿A qué me refiero? Los organismos de control de aquella época, en este caso puntual, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la Superintendencia de Bancos, el propio Banco Central, la Contraloría General del Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio del Interior, todas estas instancias de esas épocas estuvieron en pleno conocimiento de lo que pasaba en el ISPOL. Y nosotros hemos manifestado que bastaba que una autoridad hubiera cumplido su rol y no se llegaba a perfeccionar este mega atraco de 950 millones de dólares. Es verdad que algunas personas han sido señaladas públicamente. También es verdad que algunos están siendo procesados. Pero la mayor verdad es que muchos todavía están en la impunidad. Y yo comprendo la diferencia entre la verdad histórica, es decir, la realidad de los hechos y los diferentes niveles de responsabilidad de las personas, y la verdad procesal que le corresponde a la Fiscalía General del Estado, demostrar ante un tribunal, ante jueces, cuál es la responsabilidad de una persona a través de pruebas, de testimonios, de pericias. Y no es sencillo. Por eso es que estoy seguro que en la actualidad todavía permanecen algunas personas enquistadas en estos organismos de control. Le doy solamente una diferencia. Mire que la Contraloría General del Estado no había auditado los estados financieros del ISPOL desde el año 2017. El año anterior, cuando dimos una rueda de prensa acompañados del que es ahora integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas, se logró que al final la Contraloría General del Estado acceda a auditar esos estados financieros, pero no lo hicieron de manera directa. Contrataron una empresa privada, Best Point. Recursos que terminó pagando el ISPOL y que ojalá algún momento el Ministerio de Finanzas nos permita descontarlos de los $500,000 que anualmente pasamos a la Contraloría General del Estado para que cumpla su función. Pero en la actualidad, el periodo de gestión 2021 y 2022 que ya nos compete, sí lo está auditando la Contraloría. ¿Sabe qué es lo que causa risa? Y yo les he dicho inclusive a los auditores, ahora sí me están auditando hasta los activos fijos. Y está bien, yo no me quejo, yo no reclamo eso. Lo que me hubiera encantado es que esa actitud de verdaderos auditores la hubieran mantenido antes, cuando hubo el atraco. Estamos esperanzados del nuevo gobierno que empieza mañana? Que se le dé la importancia al ISPOL. Yo aproveché la rueda de prensa en la que informamos de esta recuperación de $20 millones de parte del Citibank Nueva York para solicitar públicamente un llamado al gobierno entrante
para que el equipo de asesores, porque entendemos que no necesariamente el presidente de la República tiene el tiempo suficiente, pero sí sus asesores, para inteligenciarlos en el tema ISPOL y darles los detalles de cómo ocurrieron las diferentes inversiones irregulares e ilegales que participó el ISPOL. También determinar lo que usted manifiesta a las personas que todavía están enquistadas en estas instituciones, pero sobre todo solicitando que exista el respaldo político para continuar en las tareas de recuperación. Nosotros tenemos que ser gratos con el gobierno saliente porque nos ha dado esa cobertura política. Hemos recuperado ese monto de 368 millones de dólares a través de varias acciones, de negociaciones directas, de acciones judiciales, de acciones extrajudiciales en las que han participado inclusive nuestros equipos jurídicos. Pero todo eso no hubiera sido posible sin tener un respaldo político del más alto nivel. Solo le doy el ejemplo del Citibank. Si el Citibank no nos apreciaba respaldados por el gobierno nacional, ni de locos nos hubieran devuelto un solo dólar. Y la gente que conoce el sistema financiero lo sabe. Por eso es que cuando ellos vinieron a una negociación directa y palparon nuestra decisión firme, frontal, pero sobre todo respaldados de las más altas autoridades del Estado, finalmente ellos unilateralmente procedieron a entregar estos 20 millones de dólares, 235,000. En virtud de lo cual, yo aspiro que mañana que empieza este nuevo gobierno, tenga ya en su agenda estipulada reuniones con el mando institucional y estoy seguro que ahí abordarán el tema ISPOL de manera inmediata, pero luego ya pormenorizadamente nosotros estamos preparados con nuestros equipos técnicos para trasladar esa información a los asesores del presidente Daniel Noboa. Coronel Renato González, es decir que sí se puede recuperar los dineros provenientes, los dineros que han sido sustraídos ilegalmente. Por otro lado, ¿están todos los involucrados en el caso, en estos procesos legales, o se quedaron fuera algunos? Se quedaron afuera algunos y bastantes, diría yo. Pero lo bueno es lo que usted manifestó al inicio. El exsecretario de Lucha Anticorrupción, Luis Verde Soto, manifestaba que la estadística internacional de lucha contra la corrupción y de recuperación, sobre todo de valores sustraídos por la corrupción, bordeaban entre el 5 al 10%. Bueno, aquí en Ecuador hemos demostrado que cuando existe convicción, pasión y compromiso, respaldo de las más altas esferas gubernamentales, del sector político en general, de los mandos institucionales que se han relevado pero que han mantenido a los equipos técnicos del ISPOL, podemos tener un hecho histórico nacional e internacional de recuperación de valores sustraídos por la corrupción que ya en el plano efectivo, ya en las cuentas del ISPOL, se encuentra el 45% y potencialmente llegaremos al 55% en los próximos meses, ojalá en el primer trimestre del próximo año. Pero todavía hay más recursos que pueden ser ubicados, que pueden ser rastreados, pero sobre todo recuperados. Sin embargo, se requerirá, yo no descarto inclusive en un momento determinado, llegar al respaldo de carácter diplomático, porque están en diferentes jurisdicciones, pero sí es posible recuperar estos recursos. Ahora, respecto de los responsables, hay que continuar en esta lucha. Sabemos que detrás del señor Jorge Cherres Miño, que es la figura aparentemente visible, hay poderes ocultos, hay manejos políticos, criminales que aupan esas actividades. Sabemos también que ya nos tienen en la mira, que nos encuentran incómodos nuestra presencia en el ISPOL. Lo teníamos claro, porque como lo manifestó Emilio, nosotros desde un principio hemos señalado con nombres y apellidos a sectores políticos muy conocidos en Guayaquil y en el país, pero no podemos ocultar la verdad, pues aquí nos atracaron y nos atracaron las élites políticas y económicas de este país, coludidas con organizaciones criminales transnacionales, por eso es que los recursos inclusive salieron del país. Y hay que estar siempre atentos porque estas organizaciones criminales tienen cooptados en diferentes instituciones a miembros, en la Fiscalía, en Fuerzas Armadas, en la propia policía, en la Asamblea, estoy seguro, y en todos los sectores políticos, porque así opera el crimen organizado. Coronel, ¿cómo se está, en base a esta experiencia, ahora que viven ustedes con el ISPOL, que la vive el IES, que la vive el IFA, proteger los recursos que son realmente altos y elevados? Por eso hace atractiva a la delincuencia organizada de cuello y corbata
los recursos que se depositan y están en la seguridad social de las 3 instituciones más importantes por la cantidad de afiliados y la cantidad de recursos que manejan. En el IES siempre están, hace poco se indicó porque se había entregado documentos sin valores reales para manejar las inversiones del Seguro Social. En el caso del ISPOL, coronel, ¿cómo se está organizando una estrategia para que los recursos que están ahí depositados, de los descuentos que se le hace a la tropa, a la policía, para su seguridad, sean invertidos de tal manera que ayuden precisamente a contribuir como inversión en la que quede inclusive rentabilidad para la propia institución, rentabilidad que puede servir para reinvertir en temas, por ejemplo, tan importantes como el que vemos, que cuando se hacen estos estados de sección y se masifica, ¿verdad?, el despacho de policías a distintas provincias, llegan a sitios y tienen que ver dónde duermen. Si duermen en un colegio, en una universidad, en un aula, etcétera, transitoriamente, porque lógicamente se decretan estado de sección, pero no hay estructura nacional organizada y el ISPOL tiene recursos como los tiene el Seguro Social, que en su época también fue el rey de las construcciones de viviendas en este país de manera excelente, ¿verdad?, a los afiliados, de tal manera que cómo se puede reinvertir para que gane recursos el ISPOL, pero atendiendo también esta inversión en temas que le sirvan a la propia institución policial, mejorar el desarrollo de sus actividades y seguridad, que es lo más importante, coronel. Los fondos de seguridad social son fondos que normalmente acumulan capitales porque llegan las aportaciones patronales y personales. En el caso del ISPOL, que teníamos aproximadamente 1.550 millones de dólares, nos despojaron de 950 millones de dólares, por ende nos quedamos con un capital cercano a 600 millones de dólares. Las diferentes acciones técnicas llevadas a cargo en la última administración nos ha permitido recuperar y sanear un portafolio que ya avanza a la cifra de 1.249 millones de dólares con fecha de corte 31 de octubre del 2023. Es decir, en menos de 30 meses duplicamos nuestro portafolio de inversión. Y ahí viene esa tentación que usted claramente la identifica de parte de estas personas inescrupulosas que ven a los fondos de la seguridad social, policial, militar y la general ojos de sana ambición, ¿no? Y hay que tomar recaudos. ¿Qué hemos hecho en el caso del ISPOL, del cual le puedo yo hablar? En primer lugar, sacamos al director general de la Comisión de Inversiones para quitarle protagonismo. Pero adicionalmente, hemos automatizado el área de riesgos e inversiones porque antes recibíamos reportes en Excel y este mes nos van a entregar ya implementado el sistema informático de las casas de valores. Las inversiones del ISPOL se realizan únicamente a través del sistema bursátil de las bolsas de valores, lo cual lo vuelve mucho más transparente. Creamos la unidad de cumplimiento, es decir, una auditoría viva que prevenga actos de corrupción. Creamos la unidad de auditoría interna institucional, independiente de la unidad de auditoría interna gubernamental que viene de la Contraloría General del Estado. Tenemos a disposición en nuestra página web el primer visualizador ejecutivo a libre disposición del público en general, donde pueden revisar los indicadores más importantes del ISPOL, pero sobre todo las inversiones. Constantemente comunicamos con quién, qué monto, en qué fecha hemos realizado y hasta qué rendimiento tienen nuestras inversiones, sobre todo en el sistema financiero, pero también en el sector real, es decir, en las diferentes empresas. Pero además, somos la primera y única, escúchese bien, la primera y única institución pública o privada de Latinoamérica que implementamos simultáneamente las dos normas ISO, la 37001 antisobornos y la 37301 de cumplimiento. Y en el próximo trimestre vamos a lograr la certificación, dando un ejemplo de transparencia en este país. Pero además de todo lo que le he narrado, era inconcebible que cuando llegamos no se contaba con instrumentos tan fundamentales como el mapa integral de riesgos, que ahora ya lo tiene nuestra dirección de riesgos. Entonces, cuando ya viene una solicitud de inversión, nosotros pasamos esa propuesta a la Comisión de Inversiones, lo analizan, pero también lo analizan en la dirección de riesgos y verifican
qué riesgo de mercado tiene esa inversión, qué riesgo de liquidez, qué riesgo crediticio, qué riesgo operativo inclusive nos puede presentar esa inversión. Y luego entra a discusión de esa comisión de inversiones, inclusive con un análisis jurídico. Todas esta serie de medidas, que son casi 12, se suman a un canal de quejas y denuncias. ¿Qué hemos procurado, Emilio? Como ustedes notarán, tener una estructura de medidas preventivas al interior de la institución que prevengan nuevamente actos de corrupción. No nos garantizan que no hayan en el presente o en el futuro actos de corrupción, pero sí nos asegura que hay los mecanismos ya montados, primero, para prevenirlos, segundo, para detectarlos, tercero, para investigarlos y cuarto, algo que es fundamental, para sancionarlos. Entonces, sí se pueden instrumentar todas estas buenas prácticas de gobierno corporativo tendientes a proteger el patrimonio de todos los asegurados. Coronel Renato González, para finalizar, entonces estos son mecanismos para blindarse, para evitar que vuelva a ocurrir lo que lamentablemente ocurrió con los dineros del ISPOL. Por otro lado, quisiéramos conocer, una vez recuperados estos dineros, cómo se los invierte y cómo se garantiza realmente que sean puestos a disposición de aquellos policías que nos brindan seguridad y que, como indicaba Emilio, tienen tantas falencias y necesidades. Son medidas que, como ustedes pudieron escuchar, buscan prevenir los riesgos de nuestras inversiones, pero además hay que tomar acciones prácticas. Hace pocos días estuvimos en la provincia del Oro ofertando al sector productivo de esa provincia las opciones de financiamiento que pueden obtener en el ISPOL. Es decir, conscientes de que el sistema financiero se ha contraído, que no les dan fácilmente créditos a las empresas, nosotros hemos hecho algo contrario, buscar un acercamiento con el sector productivo, explicarles cómo pueden obtener financiamiento en el ISPOL, porque lo que nos interesa es que los recursos de la Seguridad Social Policial, luego de haber sido destinados a los préstamos, que es nuestra prioridad, siempre hay recursos que por condiciones normativas no pueden dirigirse a préstamos, esos se invierten en empresas. Preferiríamos tener 700 millones como los que se llevó el señor Cherres, diversificados en 700 empresas que estarían dinamizando la economía ecuatoriana y generando fuentes de empleo. Así que a eso apuntamos. Finalmente, los recursos que se van recuperando se dirigen a las prestaciones de nuestros asegurados, al pago de seguro de vida, como de los dos compañeros que lamentablemente fallecieron anoche, al pago de los convenios de salud por las atenciones que reciben nuestros asegurados, al pago de pensiones. En los 30 meses de gestión hemos tenido una particularidad, jamás nos hemos atrasado en el pago de pensiones, pese a la grave crisis con la que asumimos, donde teníamos solamente 50 millones de dólares en caja que nos permitía pagar mayo y junio del 2021 y nada más. Se recuperó la liquidez, se ha administrado de la mejor manera y esto nos ha permitido tener esta solvencia en las prestaciones. Pero hay mucho más por hacer. Yo coincido con lo que plantea Emilio. En un momento determinado, si el fisco tiene escasez de recursos, ¿por qué no entrar en estos proyectos de inversión que requiere la parte fiscal? Me refiero al Ejecutivo, que los pueda financiar el ISPOL. Establecemos un plazo, establecemos una tasa de rendimiento y luego recuperamos esos valores paulatinamente. En ese sentido, yo, por ejemplo, soy de la idea de apoyar en la construcción de 3 nuevos hospitales para la Policía Nacional. Y si se requiere en un momento determinado financiamiento, el ISPOL lo puede considerar como una inversión, se plantea, como les digo, una tasa de rendimiento a un plazo determinado y luego esos montos se van cruzando con los pagos que nos corresponderían hacer a esos mismos centros médicos por las atenciones a nuestros asegurados. Pero en definitiva, hay que seguir fortaleciendo la seguridad social policial. Coronel, excelente diálogo con usted, porque esto anima y nos hace sentir a los ecuatorianos que sí podemos salir adelante. Sí, como dijo Bukele, no se roban, la plata alcanza para todos. Así es. Y qué bien que hay esa mentalidad dinámica y, lo más importante, de inversión asegurada, porque sabemos que ahí en el ISPOL no va a entrar un solo centavo de lavado de activos del narcotráfico. Después de usted vamos a estar precisamente dialogando con el presidente de la Comisión de Justicia, el asambleísta Fernando Cedeño, porque ya nos han enviado muchos mensajes estos días pidiendo que la Asamblea también reactive y reorganice la Comisión de Lavado de Activos que antes existía en la Asamblea Nacional. Coronel, muchísimas gracias. Su despedida. Coronel. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo a todos los ecuatorianos. Muchas gracias, coronel Renato González. 7 de la mañana con 31 minutos, vamos a hacer una breve pausa, Lorena, y al retorno, ¿quién estará con